Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra. ¿Cómo están ustedes? Hoy tengo el gusto de presentarles un compañero y amigo de Gente en Obra, el cónsul de la República de Cuba, compañero David Roblejo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, Gustavo Fran. Un placer igual la invitación. Y bueno, un saludo a los oyentes que hasta ahora estén con nosotros por acá. Bueno, viste que tenemos un tema muy importante, ¿no? Y va a ser hablamos de lo que tú quieras, pero el tema central es el acto por el aniversario del asalto al cuartel Moncada. 64 aniversario, ¿está bien? 64 aniversario. En efecto, hemos convocado a través de las redes sociales, de las cuentas de la embajada en Facebook, en Twitter, a través de las plataformas que se usan para este tipo de convocatorias, con el apoyo de los compañeros de la central sindical del PICNT, a este acto que va a ser como tradicionalmente en la sede del PICNT en Juan de Jackson, el 26 de julio, miércoles 26 de julio a las 19 horas. Por lo general se hace una gala político-cultural. Y bueno, este va a tener una connotación especial, o sea, es el primer acto de un 26 de julio que vamos a celebrar sin la presencia física del comandante jefe. Bueno, en función de eso, vamos a dedicar el acto tanto al 64 aniversario como a la implicación que tuvo la figura del comandante jefe, ya no solo para la revolución cubana en sí, sino por su participación específica en este hecho. Escúchame, David, un poquito para la juventud, contarles un poquito qué pasó en Moncada. A ver, vamos a poner en contexto un poco el fenómeno. O sea, la Revolución Cubana triunfa en 1959. Esto fue un proceso largo. Comenzó, digamos que con un golpe de Estado que se dio el 10 de marzo de 1952, en el que Fulgencio Batista, que era hasta ese entonces un sargento del ejército, automáticamente usurpó los poderes, asaltó, por decirlo de alguna manera, el cuartel de Columbia, usurpó todos los poderes y él mismo se autotituló presidente de la República. A raíz de esto, digamos que el movimiento revolucionario que había incipiente, se llegó a la conclusión de que la única vía para derrocar a la tiranía existente era la lucha armada. O sea, era imposible algún diálogo o algún tipo de consenso con este tipo de personajes. Salieron al exilio un grupo de jóvenes, entre ellos Fidel. Se prepara esta gesta y el 26 de julio de 1953, noche de Santa Ana, en Santiago de Cuba, estamos hablando del segundo cuartel desde el punto de vista de infraestructura, de número de efectivos, de armamento. En noche de Santa Ana, aprovechando la cobertura de que había carnavales y un poco que eso podía desviar la atención, pues asaltan el cuartel Moncada. El objetivo era asaltar el cuartel, tomar las armas y automáticamente alzarse en la Sierra Maestra. Objetivo que lamentablemente al final no pudo ser cumplido. Hubo ciertos aspectos logísticos que fallaron. Hubo un número de compañeros que por no conocer la ciudad de Santiago de Cuba, o sea, venían procedentes de La Habana, que era la capital, no conocían Santiago, en el traslado en la caravana de automóviles se perdieron y no llegan al cuartel. El factor sorpresa falla porque la idea era entrar justo a la hora que se estaba produciendo el relevo en la posta. Por cosas de la vida, el relevo en la posta 3, que era por donde iban a entrar, ese día se atrasa y automáticamente cuando van a entrar ya los estaba esperando una perseguidora. Se genera una situación, un tiroteo, eso despierta, da la alerta al resto del cuartel y bueno, estamos hablando de hombres apertrechados, armados, que salieron automáticamente a repeler aquel ataque. 160 y tantos jóvenes sin experiencia ninguna, con el armamento que habían conseguido y bueno, el resultado fue nefasto. Se habían preparado 3 acciones simultáneas. Fidel iba a tomar el cuartel Moncada, que era la fortaleza más grande, pero hay 2 construcciones que están aledañas al cuartel Moncada, el Hospital Saturnino Lora y el Palacio de Justicia. Una iba al mando de Abel Santa María y la otra al mando de Raúl. Raúl logra tomar el Palacio de Justicia. Los compañeros del Hospital Saturnino Lora lograron avanzar bastante, pero lamentablemente una vez que fue repelido el ataque al cuartel Moncada,
automáticamente se dirigieron los efectivos hacia los otros lugares y bueno, se llegó a la conclusión de que lo mejor en aras de preservar la mayor cantidad de vidas posible era retirarse. Es válido señalar que los muertos en combates no fueron superior a 10. Lamentablemente la mayoría de los muertos fueron después asesinados, fueron ultimados cuando cayeron en manos de la dictadura. Ahí se dio una orden por parte del propio Batista de que por cada soldado muerto en combate del ejército de la tiranía tenían que asesinar a 10 revolucionarios. Bueno, lo que vino después fueron los asesinatos, los desaparecidos. Fidel logra escapar de la acción y da la casualidad que la persona que contacta a Fidel era un sargento del ejército rebelde, pero un sargento, como decimos nosotros, que desde el punto de vista personal, digamos que ostentaba ciertos valores y lleva a Fidel al Vivac, que era como donde estaba la sede del Poder Judicial. De tal manera que enseña que Fidel estaba vivo, ya no podía después aparecer Fidel muerto si él lo había entregado vivo. Y eso trajo como consecuencia que Fidel y un grupo de compañeros fueran llevados a juicio. Es donde se salta el alegato aquel de la historia de Melchor Verá. Fidel presenta el documento programático. Fidel ya está pensando en que va a salir de la cárcel, en que va a empezar una lucha más, en que ese proceso va a triunfar. Y ahí expresa cuáles eran los problemas que tenía en aquel momento el gobierno de Batista y cuáles eran los problemas que se proponía resolver el gobierno revolucionario. Para la historia de Cuba, el asalto al cuartel Moncada ha trascendido como el motor pequeño que echó a dar el motor grande. O sea, fue la primera gran acción de lo que fue el grupo revolucionario, Movimiento 26 de Julio, después Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, y que dio al traste con el triunfo definitivo. Esa es la relevancia que tiene para la historia el cuartel Moncada. Ese día se celebra en Cuba como el Día de la Rebeldía Nacional. Los aniversarios terminados en 5 o cerrados se celebran en la ciudad de Santiago de Cuba, justo en la sede del cuartel Moncada. Tenemos la dicha de que ese cuartel, que antaños fue la sede de digamos un cuerpo castrense, hoy en día está convertido en escuela, conserva justo la zona donde hubo combate, los fragmentos de las balas y los impactos. Y bueno, hoy en día se emplea para que nuestros niños ahí aprendan un poco de la historia, aprendan también, ya digamos, desde el punto de vista docente, porque ahí radicando una escuela. Y es uno de los sitios emblemáticos cuando se trata desde el punto de vista de turismo de lo que es la ciudad de Santiago de Cuba. O sea, pasar por Santiago y no conocer el cuartel Moncada es imperdonable. Viene a sumarse a una lista que ya conforma el día de hoy el cementerio de Santa Ifigenia, ¿no? Enterrado. Están los restos de nuestro comandante jefe, están los restos del héroe nacional de Cuba, José Martí, y indiscutiblemente todo esto le da a Santiago como digamos un valor especial. Muy buena, muy clara la explicación. La verdad, había leído, pero tú lo diste con detalles más profundos, ¿no? No, aquí señalar que, o sea, lo que hemos hecho es un resumen. Lo que conllevó desde el punto de vista logístico, de organización, el traslado, el armamento se trasladó de La Habana a Santiago en tren. Lo trasladaron las compañeras que lo camuflaron en su propio equipaje. Hay una anécdota al respecto, y es que una de las... Perdón, ¿cuál es la distancia? La distancia, estamos hablando de 900 y tantos kilómetros, 910, 920 kilómetros. Un viaje en tren largo, sí. Esas armas camufladas en el equipaje. Hay una anécdota, una de las compañeras que está trasladando el equipaje cuando va a subir, cuando va a abordar el tren. Como dicen ustedes, nosotros decimos militar, ustedes dicen milico. Un milico, ¿no? Para que se entienda un poco aquí en Uruguay, parece que como que le llama la atención a la compañera y en aras de congraciarse un poco, como decimos nosotros, le dice, no, yo le cargo el equipaje. Y el milico terminó cargando las armas que sirvieron después para atacar en montada sin saberlo. Aquello trascendió a la historia. Una anécdota, ¿no? Un poco jocosa, pero que para que tengan idea de cómo se concibió aquello. Y la ventaja de ser mujer. La ventaja de ser mujer. Otro compañero muy valeroso, santiaguero, Renato Guitá, que fue el que arrendó la granjita Siboney, que es también un lugar histórico. En esa granjita se prepararon las condiciones, se guardó el armamento, se concentraron los compañeros el día antes de la acción. O sea, desde el punto de vista logístico, en plena dictadura, con una férrea vigilancia a todo lo que oliera movimiento revolucionario. Ubíquense, preparar una acción de esta magnitud, cientos y tantos hombres jóvenes, eso te iba a preguntar, armados, claro, en plena ciudad de Santiago de Cuba, que venía siendo la segunda ciudad de Cuba. Precisamente por eso se utiliza como fachada los carnavales, para que no pareciera muy sospechoso el movimiento de personas. Santiago tiene tradición de carnavales,
y bueno, en función de eso se empleó esa fecha, porque en otra etapa hubiera sido muy difícil desde el punto de vista logístico. Ahí se perdieron valiosos compañeros que lamentablemente han trascendido, ¿no?, como mártires, pero que lo brindaron todo. Ahí hubo personas que para poner sus fondos terminaron vendiendo. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Fernando Chenar, que era un fotógrafo, tenía un estudio fotográfico, terminó vendiendo sus materiales. Otros compañeros que terminaron entregando los recursos que tuvieran por la causa, ¿no? Una juventud muy comprometida, muy comprometida, con unos valores muy altos, y que en función de un ideal, pues, persiguieron el sueño, ¿no? Y que fue en definitiva con lo que se comprometió después el movimiento revolucionario. Hay una carta muy sentida de Fidel a los padres de Renato Guitar, que fue este joven que en Santiago como que le dio cobertura, que realmente relata parte de lo que se vivió, cómo se vivió desde el punto de vista de los participantes y de los jóvenes revolucionarios aquel asalto. Fue lamentable, digamos, lo que sucedió después, los asesinatos ulteriores, pero como decía, fue el pequeño motor que echó a andar la máquina de la revolución. Demostró que en Cuba había un movimiento revolucionario, exaltó la figura de Fidel Castro, se empezó a hablar ya de Fidel Castro. O sea, fue lo que es lo que da a conocer a Fidel a la palestra, tanto nacional como internacional. Y bueno, fue lo que indiscutiblemente permitió después que todo este movimiento culminara triunfante en el año 59. ¿Qué edad más o menos calculado que tenía Fidel? Fidel, estamos hablando que tendría 26 años, próximo a cumplir 27. Ese era el líder de la expedición. Renato Guitar tenía 21 años y los otros jóvenes rondaban entre los 20 y tantos. La persona, digamos, que más longeva de aquella etapa era un médico, Mario Muñoz Monroy, que falleció en la acción. El médico sí fallece en la acción, es del grupo que le tocó el Hospital Saturnino Lora. Es un médico que, fiel a los preceptos de Esculapio, trascendió porque en aquella coyuntura atendió tanto a los heridos de las fuerzas revolucionarias como a los heridos del ejército batistiano que estaban cayendo ahí. No hubo diferencia en cuanto a los enfermos. Pero los jóvenes, estamos hablando de jóvenes que tenían 20, 21, 22 años. Y el líder de la expedición era Fidel con 27, para que se tenga una idea. Por ejemplo, Raúl tenía 22 años. Claro, ese era el promedio de edad de los jóvenes que estamos hablando, que lamentablemente muchos de ellos perdieron la vida a los pocos días o en pleno combate. Qué ejemplo también, ¿no? Qué ejemplo, y yo diría que vara más alta para las generaciones que vienen después. O sea, conocer ese tipo de historias increíble. Es cierto lo que tú estás diciendo, David. El ejemplo es porque por eso es importante todos los años recordarlo. Muy importante, porque por la juventud. ¿Se da cuenta? Es así, y nosotros agradecemos en ese sentido la convocatoria que tradicionalmente hacen los compañeros de los grupos de solidaridad con Cuba, ¿no? Muy importante. Con el apoyo de la central sindical, que por lo general nos brinda su local, nos brinda las facilidades de hacer el acto ahí. Y bueno, es como el acto que si pudiéramos decir de todos los que hacemos en el año, es el que más convocatoria por lo general suscita y más nos permite de cierta manera intercambiar con los compañeros ahí. Que es miércoles 26. El miércoles que viene. Está bien. A las 19 horas, ¿no? A las 19 horas vamos a estar por allá. Y va a ser una gala que va, como decía, político-cultural. Va a haber locuciones de la embajadora, del presidente del PCNT, Fernando Pereira, y vamos a contar con un programa cultural que va a intercambiar, ¿no?, números de un grupo de danza de un cubano residente acá en el Uruguay y otro compañero, Carlos Medina, que es un trovador que tradicionalmente nos apoya en este sentido. Así que bueno, los invitamos a los que quieran acompañarnos y va a estar muy interesante, porque está bien armado, ¿verdad? Para que la gente se sienta cómoda. Estamos trabajando en función de eso. Los compañeros se sientan cómodos, recordando también. Y aprender un poquito. Yo respeto mucho al interlocutor uruguayo. Aquí hay una generación, sobre todo la que vivió en aquella etapa de la dictadura y después por diversos motivos se vinculó más con Cuba, que han leído, que conocen mucho Cuba, que les apasiona el tema. O sea, aquí hay un grupo de uruguayos que pueden dar clases de historia de Cuba perfectamente por el conocimiento que atesoran. Para esos y para los que no conocen, bueno, acercarlos de cierta manera, ahí estaremos. Y ahí estaremos también nosotros, gente en obra, como siempre, gracias, acompañando.
los movimientos por la libertad, por la democracia y por la revolución democrática. Eso es fundamental. Porque yo siempre, te diste cuenta, David, que recalco la juventud, ¿verdad? Y por eso te pregunté la edad de Fidel. Yo tenía una idea, la edad estatal no la sabía, pero tú me lo dijiste, 26 el que mandaba, 27 que era Fidel Castro, el jefe, el comandante, y los demás, los hermanos 5 años menos tienen. Exactamente. Fíjate la importancia. Es así, ¿no? 26 años cuando dirigió esa acción y 32 años cuando llega al poder. Claro, Es así, muy. Imaginémonos nosotros por un momento, por ejemplo, yo estoy ya próximo a la edad en la que Fidel llegó al poder. O sea, ya pasé hace muchos años la edad en la que Fidel dirigió una acción como esa, desde el punto de vista militar. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, cuáles son nuestras prioridades o qué pensamos, cuál es nuestra manera de pensar en ciertas y determinadas edades, pongámonos a pensar en estos muchachos, eran muchachos. Y qué tipo de acciones las que estaban emprendiendo y llevando a cabo. Complejo, indiscutiblemente nos sentimos orgullosos de esa juventud. Yo a veces pienso, habrá alguna diferencia entre las juventudes de distintas épocas. Yo pienso que algo hay. A ver, los jóvenes dicen que se parecen más a sus tiempos que a sus padres. Yo creo que comparar, sobre todo comparar para decir que estas generaciones no están a tono con las anteriores, no es sano y no es justo. Yo creo que los desafíos son distintos. Por suerte para nosotros. O sea, por suerte para nosotros, la generación mía no tuvo los desafíos que tuvo la generación del comandante jefe. Por suerte. Porque precisamente la generación del comandante jefe emprendió esos sacrificios en pos de que los desafíos nuestros fueran otros. Nosotros tenemos hoy otros desafíos. Tenemos el contexto mundial es distinto. Tenemos la obligación de prepararnos y tenemos la obligación de preservar lo alcanzado. Lo que aquellos, los que dieron la vida, los que lucharon, alcanzaron por nosotros. En función de eso es injusto pensar que los de ahora no fueran capaces. Habría que ver en ese contexto y quizás fueran capaces de lo mismo. Pero indiscutiblemente tenemos otros desafíos y en otro contexto. No quiero decir que más difícil, pero distinto. Distinto y con otras, valga la redundancia, situaciones de determinada envergadura también. Esa es la diferencia. Exacto. Perfecta la explicación, te felicito, porque no es que la juventud sea mejor o peor. No. En todas las etapas yo creo que ha habido... Y yo te lo hago también pensando en Uruguay. Yo creo que en todas las etapas... Bueno, el caso específico de Uruguay, Gustavo Fran, tú lo sabrás mejor que yo. Yo te hablo del caso cubano. Claro, pero es lo mismo, estamos más o menos... En todas las etapas habrá personas más o menos comprometidas. Eso es así. Pero de ahí a caracterizar una generación completa, no, yo te diría que no. Yo conozco jóvenes de mi generación excelentes, que han desempeñado ciertas y determinadas responsabilidades y las están desempeñando, y conozco jóvenes de generaciones posteriores a la mía, más jóvenes que yo, que también están desempeñando responsabilidades. Nosotros tenemos el caso ahora, tenemos una muchacha, ¿no?, que es miembro del comité central, y estamos hablando de una muchacha que tiene 25, 26 años, y ha tenido una trayectoria destacada en todas las organizaciones políticas y demás, y actualmente desempeña igual con ahínco, con tesón, las responsabilidades que le están siendo encomendadas. O sea, en función de eso te dirían, es muy difícil caracterizar una generación, es muy difícil, pero bueno, yo creo que los desafíos nuestros hoy son otros, y es por la senda de lo que se ha alcanzado, no hay otra. Bueno, vamos a un corte. Señor Cónsul de la República de Cuba, David Roblejo. Bueno, oyentes de Gente en Obra, seguimos con el invitado especial, diría yo, el señor Cónsul de la República de Cuba, compañero David Roblejo. Bueno, David, hablamos del asalto al cuartel Moncada, y usted que estaba pensando, David, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero para el futuro sí. ¿Cómo siguen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? El bloqueo. Porque siempre, todos los años se vota o no. Todos los años se vota. ¿Y el último año qué pasó? Vamos a arrancar de ahí. El último año tuvimos únicamente la votación en contra de Israel.
No, está bien. Únicamente la votación en contra de Israel. Se abstuvo Estados Unidos por primera vez en la historia, dando continuidad a la política que había trazado el presidente Obama, y el resto de los miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de la enmienda que presenta Cuba tradicionalmente sobre la necesidad de poner fin al bloqueo. ¿Y en los hechos qué sucedió? Eso fue la Los votación. hechos es una resolución no vinculante, o sea, es una resolución que se toma en la Asamblea General, que se ha venido tomando ininterrumpidamente por más de 20 años, pero no hay obligación ninguna, digamos. Es únicamente un reflejo de lo que piensa la comunidad internacional, pero en la práctica no se ha traducido en que se derogue esa ley. Esa es una ley con la que nosotros venimos luchando desde el año 1962, un decreto presidencial en aquel momento de Kennedy, donde el objetivo fundamental estaba así en los documentos desclasificados posteriormente, era asfixiar al pueblo cubano, generar inconformidad, generar malestar. Se codifica también en parte por una ley que se llama la Ley de Comercio con el Enemigo, que es del año 1917, que es una de las leyes madres que codifica el bloqueo económico y comercial hacia Cuba, que en aquel momento, estamos hablando de una coyuntura, Primera Guerra Mundial, le otorgaba al presidente la facultad de declarar estado de excepción contra cualquier país que en aquel momento pudiera representar un peligro para la seguridad. Y bueno, esa es una de las leyes que codifica el bloqueo que se le aplica a Cuba, una ley del año 17. Y que anualmente todos los presidentes tienen que renovar, tienen que aplicar la ley. Hasta el año 96 era una facultad del presidente. O sea, un presidente podía no renovarla y derogarla. A raíz de situaciones que se dieron, 2 avionetas con pilotos de la asociación terrorista Hermanos al Rescate violaron el espacio aéreo cubano. Se generó una situación un poco compleja ahí, porque bueno, esas avionetas fueron derribadas porque había sido una violación del espacio aéreo nuestro sin previa consulta. Las avionetas fueron además alertadas. Sectores anticubanos, la derecha norteamericana, en Miami, comenzaron a presionar al presidente Bill Clinton. Clinton le dio cuerpo a la ley y se la pasó al Congreso, a tal punto que hoy en día derogar esa ley es potestad del Congreso y no del presidente. El presidente tiene facultades ejecutivas que le permiten avanzar bastante, minimizar bastante el impacto del bloqueo. Y en función de eso, han tomado una u otra acción las distintas administraciones que han pasado por ahí. En el caso Obama, se dieron ciertos y determinados pasos. Yo creo que nunca hubo la intención real de derogar el bloqueo. No lo hubo. Y lo que pasa fue que se publicitaron muchos pasos que se podían publicitar y otros tantos se ocultaron. Sí. Hubo cierta flexibilidad, que hablar de flexibilidad es un término ambiguo, porque realmente lo que se retomó eran políticas que ya existían y que habían sido, digamos, como que recrudecidas en la etapa de George Bush. El discurso de Trump en Miami, que digamos que alertó un poco, el que dio el pasado 16 de junio, donde lo único nuevo, Gustavo Fran, es que se retomó esa beligerancia en la etapa de Reagan, de la etapa después de Bush. Pero yo te diría que en la práctica no hubo un cambio gradual de lo que se venía haciendo. O sea, Obama, un comunicador muy distinto a Trump, con un grupo de asesores muy buenos evidentemente. Y en función de eso se publicitó mucho lo que se había hecho hasta el momento. Pero en la práctica eso no se tradujo en resultados concretos, o por lo menos que tuvieran un impacto significativo en nuestra economía. Persistieron las persecuciones financieras, persistieron las multas a los bancos que comercian con Cuba. Cuba es posiblemente el único país del mundo que tiene que comerciar con efectivo, que no tiene acceso a crédito, y que la banca internacional en muchas ocasiones se niega a hacerle transferencias a Cuba por temor a multas que después le impone el gobierno norteamericano. Lo peor que tiene el bloqueo es que no es una política bilateral, no son sanciones únicamente que Estados Unidos le impone al gobierno y pueblo cubano, sino que tiene incidencia en el comercio del pueblo cubano con terceros. Yo le decía, hoy en la mañana tuvimos la posibilidad de reunirnos con los compañeros de AFUR y yo le decía en la charla, imagínense si es difícil llevar los gastos de una casa al día sin tener acceso a ningún tipo de crédito, o sea, sí, con la liquidez y comprando todo lo que hace falta, ubíquense a llevar así un país. Bueno, lamentablemente el bloqueo nos ha impuesto una coyuntura tan pero tan compleja que a veces
tenemos que llevar el país así, pagando en líquido, en efectivo, al cash, sin acceso a ningún tipo de financiamiento ni de crédito, y expuesto a que, no obstante, algunos de los compañeros que nos apoyan valiosamente puedan ser sometidos con posterioridad a multas que impone el Departamento del Tesoro en este caso, y la OFAC, que es la Oficina de Activos. Hay una multa que se le impuso en el año 2014 a un banco francés, BNP Paribas, que estaba siendo renegociada, pero estaba en torno a 1.400 millones de dólares. Una barbaridad. Entonces, eso lo que ha creado en la banca internacional es mucho temor, mucha paranoia, hasta el punto que en el 2016 el propio presidente Barack Obama dijo que ya Cuba podía usar el dólar, que eso era algo que teníamos prohibido. Nosotros teníamos prohibido el uso del dólar en las transacciones internacionales, tenía que ser con otra moneda. Y aún después de esas declaraciones del presidente Obama, los bancos se siguen negando a hacerle transferencias a Cuba. ¿Por qué la paranoia persiste? Porque además el caso del BNP Paribas saltó en el 2014, pero era por transferencia de años anteriores. O sea, perfectamente pueden detentar un banco que estén comerciando con nosotros y decirle, bueno, hiciste una transferencia con Cuba en el 2005. Y la banca internacional no está dispuesta, como decimos nosotros, a jugarse por un país pequeño del Caribe de 11 millones de habitantes y a echar la pelea o a fajarse o a entrar en confrontación con la primera economía del mundo, un mercado de 300 millones de habitantes. ¿No? Es una pelea muy dispareja, Sí, se da. que nos compromete muchísimo en la vida diaria, pero que aún así no ha afectado los servicios elementales que se le brinda a la población cubana. Una salud gratuita, una educación gratuita a todos los niveles, una salud de cobertura universal que le cubre desde el detalle más mínimo hasta una operación a corazón abierto. Casi nada. Casi nada, pero se nos complejiza muchísimo. Hay medicamentos, tratamientos que a veces tenemos que salirlo a adquirir a precios exorbitantes porque es a través de terceros, intermediarios, ningún fabricante nos puede vender nada. Los equipos médicos que compramos, si tienen algún componente de fabricación norteamericana, no nos los pueden vender. Si los obtenemos por otras vías, pues no podemos hacerle los mantenimientos. Entonces, las complejidades que eso genera para la vida diaria, es difícil hablar del tema y concientizarlo sin haberlo vivido. Yo a veces veo muchos cubanólogos y muchos medios que hay por ahí que disertan de la realidad cubana sin haber pisado Cuba, y eso es lamentable. Entre ellos este famoso asesor de Trump para temas cubanos, que es el senador republicano Marco Rubio, uno de los que estuvo en el discurso y aplaudió y estaba eufórico. Y ese hombre que se dice a sí mismo cubano nunca ha pisado Cuba. Es hijo de padres cubanos, pero nunca ha pisado Cuba. Hay quien habla que ahí lo que hubo fue un trueque, porque Marco Rubio precisamente es miembro de la comisión del Senado que está investigando los supuestos nexos de Trump con Rusia. Y el tema... Y hay quien dice que eso fue un trueque a cambio de que el voto de Marco Rubio sea favorable. Fue un espectáculo nefasto, deplorable. Es lo peor que yo vi. Y yo hablaba el otro día con unos compañeros, es el discurso más agresivo hacia Cuba que ha visto en mi generación de un presidente norteamericano. Pero sí, porque ahí inclusive llamó héroes a un grupo de mercenarios. Es así, son mercenarios financiados y los llamó héroes y los aplaudió. Pero bueno, más allá de eso, si somos pragmáticos, a nivel concreto, no va a haber un retroceso significativo, porque no había habido avances significativos con Obama, a pesar de que se estaban publicitando. Hubo un paso importante que fue la apertura de embajada, eso se mantiene. Hubo un paso importante que fue la salida de Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo, eso se mantiene. Hubo pasos que no se dieron, como fue la derogación del bloqueo, eso se mantiene. Y por eso este año nuevamente presentaremos en las Naciones Unidas la resolución que tradicionalmente presentamos sobre la necesidad de poner fin al bloqueo. La votación debe estar sucediendo entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre. Ya cuando estemos más próximos a la fecha le daremos divulgación al evento. Importante aquí el apoyo de la comunidad internacional una vez más. Tenemos una plataforma en función de eso que se llama Cuba versus Bloqueo. Ahí en la página web podrán encontrar información. O sea, no necesariamente tienen que creer aquí lo que estoy diciendo. El que quiere investigar por su cuenta puede buscar lo que ha significado el bloqueo. Y ahí recabamos el apoyo de todos aquellos que quieran. Ahí hay la posibilidad, cuando uno entra a la página de esta web, de votar y de expresar su apoyo o sea, pidiendo el cese de esta injusta política. Es indiscutiblemente uno de los eventos más importantes que tiene la política exterior cubana en el transcurso del año, y que indiscutiblemente concita apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Tradicionalmente en los últimos años únicamente los casos de Estados Unidos e Israel son los que han apoyado esta política. Bueno,
esto que estás contando, David, vamos a dos, por lo menos dos invitaciones antes de octubre vas a tener, así de explicar bien a la juventud. Aquí estaremos, siempre para que se tenga una idea. A mí me gustan los números. Yo creo que los números a veces sí. son importantes, ¿no? A la hora de hacerse, digamos, un criterio, hacer conciencia del fenómeno. El bloqueo le costó a Cuba en el 2016 $4.680 millones. O sea, por concepto de gastos hubo que hacer adicionales. Y hay un gasto acumulado desde que comenzó hasta la actualidad de $125.000 millones. Poco más de 125.000. Estos $125.000 millones, ojo con eso, es sin tener en cuenta la depreciación del dólar respecto al oro después del año 72 y lo que hizo Nixon cuando la invasión a Vietnam. O sea, estamos hablando que estos 125.000 millones pudieran ser 400.000, 500.000 millones. Entonces, ubíquense el impacto que tiene eso para cualquier economía, no ya para la nuestra. Para la nuestra, que es pequeña, que es un país con ciertas y determinadas limitaciones, lo que ha sido, ubíquense lo que ha sido por un momento vivir bajo la égida del bloqueo. El bloqueo, que es del año 62, estamos hablando de un suceso que ya tiene 55 años, es muy difícil que haya alguien en Cuba que no haya nacido ya bajo los efectos del bloqueo. O sea, por ley de la vida, el % abrumador de la población cubana ya nació bajo los efectos del bloqueo. Y es la vida que ha conocido. Yo he estudiado, he leído, habría que ver si economías más fuertes, más grandes que la nuestra, tuvieran que someterse a este tipo de situación por unos meses, cómo hubieran subsistido, ¿no? Entonces ubíquense para nosotros. Bueno, eso ha generado yo creo que una capacidad de resistencia muy alta y de sacrificio muy alta, y que es la cuota que nos toca en función de preservarlo. Te estás explicando eso, la pregunta que dice que la primera tanda que tenía que ver con la juventud me está contestando. Sí, a la juventud de esta generación lo que le ha tocado es eso, una cuota de sacrificio muy alta, y en aras de preservarlo logrado, indiscutiblemente, porque la apuesta siempre ha sido a derrocar el proceso. O sea, aun cuando Obama publicitó muchísimo el cambio de política de Cuba hacia Cuba, sí, nunca el interés fue el bienestar del pueblo cubano. O sea, lo que se dijo fue que la política anterior había fracasado, no los fines, la política. Entonces vamos a hacer un cambio de política, pero los fines son los mismos. Y es en función de eso que han actuado, y lamentablemente parece seguirán actuando. David Roblejo, ¿qué te parece antes de cerrar? Cerrar tú el programa, pero no te olvides de... No, agradecerte una vez más, Gustavo Fran, por la invitación. Estaremos dispuestos y prestos cada vez que tú así lo quieras. Y bueno, recordar que el 26 de julio vamos a estar en la sede del PICNT para celebrar el aniversario 64 del cuartel Moncada. Ahí participarán organizaciones que tradicionalmente son solidarias con la causa del pueblo cubano, un sindicato, y bueno, todo el que quiera asistir, la entrada es libre. Habrá muestras positivas a las 19 horas, ¿no? A las 19 horas. A las 19 horas. Habrá muestras positivas ahí, alegóricas a la fecha también, y ya les digo, una gala político-cultural que va a ser el centro de la actividad. Viste el problema de los celulares, ¿no? No importa, ¿no? Es natural, te diste cuenta del programa, ¿no? Es natural. Bueno, cónsul David Roblejo, compañero, amigo, esta es tu casa. Tú lo sabes muy bien, es la tuya y de la embajada y de los cubanos. Las gracias a ti, Gustavo, tradicionalmente nos apoyas ahí y bueno. Es un gusto. Muchas gracias. Lo hago de corazón. Tú sabes que el programa nuestro es a puro corazón. Muchas gracias, y las gracias igual a los oyentes que nos acompañaron, ¿no? Y gracias a ellos, tenés razón. Bueno, David, nos vemos el miércoles que viene en el PIT-CNT, 19 horas, acto por el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Gracias, cónsul David Roblejo. Bueno, las gracias a ustedes.